Listo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer conversatorio de Sí Acepto Costa Rica. La entrada en vigencia del matrimonio civil para parejas del mismo sexo en Costa Rica este pasado 26 de mayo fue solo el primer paso de un proceso gradual de ajuste que tendrá lugar en estos próximos meses y para el cual como país y sociedad debemos prepararnos. Es por esto que Sí Acepto Costa Rica está desarrollando estos conversatorios donde abordaremos varios aspectos, no solamente legales, sino también sociales, y que van a ser transmitidos a lo largo del año por estas redes. Para quienes nos acompañan por primera vez o no han tenido contacto antes con este proceso, la campaña Sí Acepto somos una iniciativa de sociedad civil organizada por el movimiento Matrimonio Civil Igualitario que reúne a más de 36 organizaciones de sociedad civil comprometidas con la igualdad legal y social de las personas LGBTIQ+ en Costa Rica. El objetivo de Sí Acepto Costa Rica es fomentar los valores de respeto, igualdad, libertad, estabilidad, convivencia pacífica, amor por la familia e inclusión y solidaridad de todas las personas en el sistema democrático nacional a partir de la legalización del matrimonio civil para todas las personas. El 26 de mayo finalizó un proceso legal que arrancó con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia de la Sala Constitucional a la Asamblea Legislativa, pero fue al mismo tiempo el comienzo de otra serie de cambios que el país necesita para el reconocimiento pleno en todos sus aspectos de los matrimonios civiles para personas del mismo sexo. Como país, conseguimos la legalización del matrimonio civil, pero nos espera implementar la siguiente etapa, la de la normalización, es decir, aterrizar el hecho legal, ajustarlo y convertirlo en la norma de convivencia para todos y todas. Esta nueva normalidad tendrá implicaciones en muchos niveles, desde lo legal hasta lo familiar, lo económico, los espacios laborales, tanto privados como públicos, y queremos compartir con ustedes y con especialistas en cada tema que vamos a ir desarrollando. Para este primer conversatorio nos acompaña el abogado Marvin Carvajal del Bufete Batalla. Ambos han estado muy involucrados en todo el proceso que nos permitió conseguir el matrimonio civil para personas del mismo sexo y en el impulso al respeto a los derechos para la diversidad de Costa Rica. Con Marvin conversaremos sobre dos temas de mucha importancia. En primer lugar, la llamada objeción de conciencia, cuál es su naturaleza, qué posibilidades tiene o no de incidir en la nueva situación social del país y qué implicaciones podría tener su aceptación o rechazo. En segundo lugar, queremos hablar con Marvin un repaso de cuáles son los principales cambios en la legislación que serán necesarios en el corto o mediano plazo para complementar la modificación del Código de Familia que permitió el matrimonio civil para parejas del mismo sexo. Le recordamos a quienes nos acompañan que dada la cantidad de consultas que normalmente recibimos, nos vamos a limitar a contestar las que se refieren directamente a estos dos temas del conversatorio. Pero si desean sugerirnos nuevos temas, también les invitamos a escribirnos a info@siaceptocr.com. Buenas tardes, Marvin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Margarita, las personas que nos escuchan, nos observan. Es gustar. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Muy Marvin, bien. ¿qué es la objeción de conciencia y cómo se relaciona esto con el matrimonio para parejas del mismo sexo? Vamos a ver. Bueno, muy buenas noches. Creo que estoy teniendo una conexión inestable. Problemas de esta naturaleza. Buenas tardes, Margarita, y espero que me estén escuchando.
Bueno, parece que tenemos unos problemitas técnicos y me parece que Marvin Carvajal se va a loguear de vuelta para tener una mejor conexión. Mientras recibimos de vuelta a Marvin, recordarles nuestro correo info@siaceptocr.com para cualquier consulta o sugerencia de futuros temas que vamos a estar tratando en estos conversatorios con el objetivo de estar informándonos cada vez más y comprendiendo cuáles son estos cambios que se vienen para Costa Rica con la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en Costa Rica. Muy buenas noches. Mis disculpas, tuve una caída en la internet. Me estoy conectando al teléfono. Pero bueno, creo que por acá podremos comunicarnos, aún así, esta noche. Mil disculpas y bueno, un gusto estar acá con ustedes. Y estamos a las órdenes para referirnos a los temas que ustedes nos han planteado. Muchísimas gracias, Marvin. Ningún problema. Acá vamos lidiando con los retos que nos plantea la tecnología. Para comenzar, queríamos conversar sobre el tema de la objeción de conciencia. Entonces, quizás comenzar por definirla. ¿Qué es la objeción de conciencia y cómo se relaciona con el matrimonio para parejas del mismo sexo? Sí, bueno, la objeción de conciencia, para empezar, es uno de los institutos más importantes del constitucionalismo y de la democracia en cualquier sociedad. La objeción de conciencia es el vehículo que utiliza una persona que se encuentra en una situación de opresión para oponerse a la opresión y para luchar por sus derechos, luchar por la igualdad, luchar por la libertad. Es un ideal liberal clásico defendido en la Revolución Francesa, defendido por cualquier persona que deba a la que quieran someter a decisiones arbitrarias, decisiones contrarias a sus derechos, decisiones que la afecten en sus libertades. Ante esas medidas se ha considerado la doctrina clásica, liberal, entendió que la persona podía ejercer una objeción a la opresión, una oposición a la opresión, y esta se manifiesta dentro de, aparte de otras medidas, en la objeción de conciencia. Es decir, me están pidiendo que realice un acto contrario a la ley, me están pidiendo que realice un acto contrario a los derechos de las personas, me están pidiendo que afecte a esta persona sin merecerlo, sin haber una razón que lo justifique. Yo me puedo negar a hacerlo. Yo puedo efectivamente rechazar ese mandato por un tema de jerarquía ética. Es decir, yo puedo éticamente entender que lo que me están pidiendo es contrario, no a mi forma de pensar simplemente, es contrario al régimen de las normas, de los principios constitucionales, del derecho internacional, de las normas sanas de convivencia en una sociedad, y por esa razón yo me puedo negar a acatar esa disposición. Es, por ende, un principio enormemente relevante, sagrado, si me permiten el término, en una sociedad democrática, en una sociedad inclusiva. Pero entonces, ¿por qué es que se ha estado conversando en estos días sobre el tema de objeción de conciencia, que como bien nos explicaba, es un principio que existe para proteger de las contradicciones y de la opresión? ¿Por qué estamos hablando de esto en relación a matrimonio para parejas del mismo sexo? Bueno, yo solo lo entendería como una errónea interpretación, aplicación del principio. El principio me debería a mí impedir que al acatar una disposición que más bien discrimine, que más bien lesione la igualdad de las personas, lesione su dignidad humana. Creo que por ser un principio tan importante, digamos, que tiene un nombre muy destacado en la historia política del pensamiento occidental, se utiliza
para tratar de justificar a través de ese principio lo que finalmente se quiere hacer, que es no acatar las reglas, no acatar la ley, no aceptar que debo respetar a todas las personas de la misma forma, que debo garantizar la igualdad de las personas, que debo evitar cualquier acto que pueda parecer o ser discriminatorio, y se utiliza para justificarla. Sin embargo, claramente el debate que ha girado en torno a este tema es un debate que parte de bases falsas, de bases erróneas. Es decir, no podemos utilizar el principio de igualdad, las garantías fundamentales para justificar su violación. Nosotros podemos invocar la objeción de conciencia, podemos objetar la libertad de pensamiento, podemos invocar la libertad de conciencia para la defensa de los derechos, no como una justificativa para lesionarlos, transgredirlos o simplemente no reconocerlos adecuadamente. Claro, comprendo. Sí, podríamos estar frente a un argumento que más bien está volcando el propósito último por el cual existe el tema de objeción de conciencia. La conversación también ha girado un poco en estos días sobre los límites de lo privado y lo público. Entonces, tal vez si conversamos un poquito sobre la diferencia que hay entre la objeción de conciencia para personas, sujetos privados, que llamaríamos, y para quienes son funcionarias y funcionarios públicos. Sin duda, es un tema muy importante ese que estás planteando. La objeción de conciencia es un elemento propio de la persona como tal, de la persona privada. Es parte de su autonomía de la voluntad. Yo puedo decidir si tengo eh, por ejemplo, un ejercicio como abogado, si, por ejemplo, yo no quisiera, yo podría aceptar no recibir un caso, por ejemplo, en materia penal para defender a una persona que está siendo acusada por un delito sexual. Puede ser que yo preferiría no llevar ese caso. Yo consideraría que me sentiría mal defendiendo a una persona que puede haber participado en una agresión contra otra persona de esa naturaleza. Eso es objeción de conciencia. Sin embargo, en el ámbito público rige el principio del servicio público. Es decir, todas las personas que se desempeñan en el ámbito de lo público no se desempeñan como sujetos privados, se desempeñan como parte de la administración. Y la administración eh, no puede alegar objeción de conciencia. La administración tiene que ofrecer servicios públicos universales, continuos, accesibles, eficientes, continuos. Es decir, la objeción de conciencia por parte de un funcionario público es la perversión del principio de objeción de conciencia. Únicamente tiene sentido si le piden realizar una acción contraria a la Constitución, contraria a la ley, contraria o que vaya a ser dañina para una persona. En ese caso, la persona puede oponerse. La ley general de la administración pública lo permite. Puede oponerse y también puede eventualmente, si tiene que realizar una conducta como esta, dejar claramente consignado que lo hace porque recibió una orden de su superior y no, pese a que considere que no debería ser. Sin embargo, en el ámbito público, lo que opera no es la objeción de conciencia, es el deber de realizar el servicio público. Claro, hay aquí también el interés público de quien tiene esta investidura. Y en ese sentido me llama la atención cómo podemos interpretar esta, esta sentencia de la Sala Constitucional en torno al tema de que la objeción de conciencia es válida para jueces y jueces. ¿Qué alcance tiene esta sentencia y a dónde deja a las personas frente a esta posibilidad de los operadores de justicia? Es sin duda alguna negativa y errónea la resolución de parte de la Sala Constitucional. Es negativa, primero, porque permite entender que una persona puede discriminar a otra y alegar una objeción de conciencia. Es negativa porque genera
una posibilidad para la persona juzgadora que no tiene. La persona juzgadora está allí para hacer respetar la ley y la Constitución. Cada persona, cuando es electa, cuando es designada como jueza o como juez, lo primero que hace es juramentar, ser juramentado. Jura es obedecer la Constitución y las leyes de la República, lo que implica todas las normas de derecho interno y de derecho internacional. De modo que no existe la posibilidad de que una persona juzgadora pueda simplemente determinar ese caso, no lo voy a ver, lo voy a ver en contra de la ley, o lo voy a resolver de una manera distinta porque yo no creo en eso. La persona juzgadora tiene que actuar de acuerdo con las normas, de acuerdo con su conocimiento y su interpretación de estas, pero sin poder rehusarse simplemente porque preferiría mantener una situación de discriminación existente en nuestra sociedad a lo largo de mucho tiempo. Decía que también es errónea en varios aspectos, pero uno de ellos, todavía no logro comprender muy bien, es que la sala termina diciendo que los nuevos jueces y jueces sí tendrán la necesidad, o no tendrán la posibilidad de invocar la objeción de conciencia, pero aquellos que estaban antes sí. Eso creo que el resto de la vida que me quede no lo comprenderé, nunca terminaré comprendiéndolo plenamente. Lo cierto es que está diciendo que hay una especie de derecho adquirido a discriminar de aquellas personas que ya están en la judicatura y que las personas nuevas no tienen derecho a discriminar. Es decir, si era sostenible, si hubiera sido sostenible que existe la objeción de conciencia en el ámbito judicial, se habría caído con ese segundo argumento, porque si existe ese derecho, existe para todas las personas juzgadoras, y si no existe ese derecho, no existe para ninguna. Creo que la sala buscó una forma de resolver el tema de alguna manera y terminó generando una sentencia bastante contradictoria, bastante extraña, y que más bien creo nos genera una diferencia entre los jueces de carrera ya en funciones y aquellos que vayan a ingresar, que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna justificación. Sí, una podría anticipar que probablemente se estará impugnando este tipo de sentencias ante tribunales internacionales, porque esto justamente más bien pareciera entrar en contradicción con el espíritu que tuvo la opinión consultiva 24 de plantear que no se hicieran ningún tipo de diferencias. Además, siento un precedente muy peligroso. Costa Rica tiende a gustar de resolver estos conflictos por vía de la creación de leyes. ¿Sería positivo crear una ley para la objeción de conciencia, para regularla? ¿Esto es necesario? Yo pienso que no. Yo pienso primero que este es un principio muy sólido en la doctrina internacional, es un principio que tribunales internacionales han desarrollado, es un principio que la propia Sala Constitucional en algunas ocasiones ha desarrollado de manera mucho mejor. Y lo que me preocupa en este momento es que cualquier iniciativa de regular la objeción de conciencia sea utilizada como un mecanismo más bien para permitir o legitimar acciones que son contrarias a la Constitución, acciones que son contrarias a los derechos de las personas. No me siento de esa naturaleza en un momento como este. Recordemos, para citar un ejemplo, que ahora que estamos hablando de matrimonio igualitario, de un tiempo para acá, la mayoría de los proyectos que se presentaron para regular el matrimonio igualitario, pongo las comillas, estaban dirigidos más bien a evitar que se llegara a consumar esta transformación, esta actualización de nuestro ordenamiento. Tenía como finalidad incumplir lo que decía que estaba tratando de hacer cumplir. De modo que nada me extrañaría a mí que aspectos como este también fueran empleados para ello. No sé si tenemos en la Asamblea Legislativa la madurez suficiente para hacer un análisis adecuado de la objeción de conciencia con un tema de esta naturaleza. Entonces, para recapitular, la objeción de conciencia es un principio importante dentro del ámbito del derecho, es un principio creado para proteger
el abuso o la explotación de determinados principios éticos, y pareciera que estamos en este momento en Costa Rica frente a un uso inadecuado de este principio para, en lugar de proteger a las personas, más bien buscar justificar su discriminación. Nos encontramos lamentablemente ante una situación donde nuestra sala constitucional buscó un camino para evitar un conflicto que va a abrir más bien posibles denuncias o protestas, porque se le está autorizando al funcionariado público romper con su función de cumplir el deber de servicio público para dar cabida a que prime la posición personal frente a su rol como servidores y servidoras públicas. Y además es muy peligroso el permitirle al funcionaria pública que discrecionalmente decida cuáles asuntos atiende y cuáles no atiende, cuáles resuelve de una forma y cuáles de otra. Es un camino peligrosísimo hacia la arbitrariedad, puede ser un camino hacia la corrupción en determinados casos. Es una vía errónea, definitivamente errónea, que no puede ser dejada de manera tan libre como lamentablemente la sentencia de la sala lo dejó. Me parece que desde ese punto de vista la sentencia es errónea y además con un potencial de generar problemas bastante importantes. Sí, Problemas que efectivamente. del matrimonio igualitario, incluso más allá de la igualdad. Claro, es que aquí estamos viendo un precedente que abre la pregunta, como bien señala usted, de entonces, ¿a quién más puedo yo negarle servicio? ¿Puedo yo negarle servicio a una persona por el color de su piel, por su género? ¿Puedo negarle servicio por su nacionalidad? ¿Verdad? O sea, ¿dónde está el límite aquí en la medida en que a mí se me permita, como persona representante estatal, interponer mis creencias personales a la legislación? Eso es un poco lo que estamos viendo acá, ¿no? Así es, así es. Si lo vemos, nuestra sociedad ha sido una sociedad que ha sido capaz de evolucionar. Eso no cabe en la menor duda. Pero aún así albergamos una importante, un importante desconfianza hacia las personas migrantes, un importante volumen de discriminación hacia algunos sectores, algunos grupos de personas. Somos una sociedad que no ha avanzado hacia la igualdad entre el hombre y la mujer de una manera que podamos presumir de cuánto hemos avanzado. Falta más de lo que hemos recorrido. Esa misma sociedad no podríamos entender que teniendo una regla tan amplia de objeción de conciencia, esa regla no pueda ser utilizada más bien para evitar avanzar en estos aspectos, evitar los avances que requiere nuestra sociedad y más bien permitir actos de discriminación, de no acceso a derechos de las personas. Perdón si escucharon un ladrido. Esto del teletrabajo nos tiene pues todo el día en la casa y pues, no he logrado convencer a las perritas de que no hagan ruido mientras estoy en algún acto público o en una sesión de trabajo. Así que mil disculpas. No, aquí convivimos con con todos los seres que están dentro de la casa. Tenemos una pregunta del público que nos plantea: ¿la objeción de conciencia se acepta para profesionales de salud en el caso de aborto? ¿También estaría mal aplicado entonces? Muy bien. Yo particularmente no considero que sea lo ideal que se haya incluido en el caso del aborto, pero al menos en el caso del aborto, es indiscutible que se está deteniendo la gestación de una persona. Obviamente, en el caso del aborto terapéutico, por razones más que calificadas, establecidas en el Código Penal hace mucho tiempo, y podrían ser en otros casos si se llegara algún día a abrir a otras causales de aborto. Sin embargo, lo cierto es que la inclusión allí no es la mejor. Sin embargo, podría tener alguna justificación en ese aspecto, en el aspecto de que efectivamente no es posible realizar la interrupción de un embarazo sin que tenga que haber
pues la interrupción de una gestación, y que por tal motivo podría oponerse a la objeción de conciencia, pues habría mucho más espacio para ello que acá. Casar a dos personas no significa en lo absoluto o, por ejemplo, modificar un asiento registral con el nombre de la persona o su estado civil o aprobar una adopción, no tiene ninguna relación con la situación que estoy mencionando. Aún así, considero que debió haberse evitado incluir dentro de la regulación nacional. El Código Penal no hace ninguna excepción, de modo que no tendría por qué haberse hecho en el reglamento. Claro, por supuesto, es que se dibujan los límites aquí de la libertad religiosa, que lo que protege es mi derecho a creer y a profesar una fe, no así mi derecho a obligar a otras personas a vivir su vida con respecto a la fe que yo personalmente profeso. Nos decía también una segunda pregunta, pero la sala autorizó la objeción para el sector privado, no así para el público, entonces estaría bien, pero me parece que quizás hay una confusión porque al hablar de jueces sí está hablando del sector público, ¿correcto? Absolutamente. Estamos hablando para empezar, la justicia es un servicio público. Y como servicio público tiene que someterse a las reglas que hemos mencionado, de continuidad, de universalidad, etc. Así que claramente no podríamos ver de la misma forma, conociendo de un caso, que a una persona particular desarrollando una actividad básicamente profesional o mercantil. Claro, no quiero que se nos vaya el tiempo sin que entremos a hablar un poquitito de estos cambios legales que mencionábamos que están sucediendo. Entonces, 26 de mayo se modifica el Código de Familia, pero ¿qué más se necesita cambiar y por qué es que hay que entrar a modificar algunas leyes o reglamentos? Tal vez si nos da algunos ejemplos de cuáles son algunas de estas modificaciones que va a ser necesario realizar, aparte de lo que ya se hizo. Sí, bien, bueno, lo primero tal vez que hay que mencionar es que desde que la Corte Interamericana emitió la opinión consultiva OC-24, dispuso de manera muy clara que todas las consecuencias relacionadas con la adquisición del estado civil de casada de una persona debería aplicarse de manera idéntica a dos personas que contrajeran el matrimonio siendo del mismo sexo a partir de la emisión de la opinión consultiva. Para empezar, debía ser aplicado el instituto, pero si el instituto por alguna dificultad de orden técnico o de orden logístico no pudiera ser aplicado de inmediato, todos los derechos y todas las garantías debían serlo de manera inmediata. Pues bien, la Sala Constitucional, cuando resuelve la acción de constitucionalidad acerca de este tema, entiende que hay lo que llama un estado de cosas inconstitucionales, es decir, la inconstitucionalidad no estaba solamente en el Código de Familia, en el artículo que fue expresamente, en el inciso que fue expresamente anulado por la Sala, sino que entiende que la inconstitucionalidad se encuentra en varias normas, que precisamente por eso le otorga 18 meses al legislador para que en esos 18 meses realice todos los ajustes que deba realizar. No para que en esos 18 meses determinara si procedía o no procedía. Eso estaba resuelto. Estaba resuelto antes de que la Sala lo dijera, pero bueno, respetemos que la Sala lo dijo en ese momento, en agosto del 2018. Pues bien, la Sala lo resuelve finalmente y la Asamblea Legislativa en esos 18 meses no hace nada de aquello para lo cual le dieron los 18 meses. No hizo ninguna de estas correcciones. Esto significa que, bueno, en muchos aspectos, la gran mayoría de estos, se debe aplicar directamente la misma legislación, la misma regulación existente para los matrimonios. Perdón, Marvin, perdimos un momento el audio, me parece. Ahí está. Muy bien, perdón. Sí, es decir, se debe aplicar a partir de esta resolución de la Sala Constitucional, del cumplimiento de los 18 meses, todos aquellos efectos propios del matrimonio. Y bueno, el matrimonio es una figura ampliamente regulada. La regulación sobre los bienes gananciales, sobre el divorcio, sobre el régimen alimentario, sobre los deberes de las personas con está ampliamente regulado,
ampliamente desarrollado por la jurisprudencia, no es un campo para innovar necesariamente. Pero algunos aspectos, algunos pocos aspectos, quedan algunos nudos sin atar, sin desatar. Y son aspectos donde la regulación es muy específica y ahí sería necesario que hubiera un cambio en la regulación. A mí quizás el ejemplo que más me preocupa de todo es la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Perdón, perdimos. Ya. Sí, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Sí, perdón, como estoy usando el teléfono, seguro cuando cambio de mano, porque me canse, tapo el micrófono, no lo vuelvo a hacer. Muy bien. Bien. Les comentaba, es probablemente uno de los ámbitos donde más me preocupa. En la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, fue una ley que fue creada a partir de un dato sociológico evidente e incuestionable. La inmensa mayoría de los actos de violencia que se dan en el interior del hogar o entre personas en una relación, en un vínculo afectivo, ocurren de los hombres hacia las mujeres, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría. Y por esa razón se reguló de esta manera, lo cual quizás incluso desde un primer momento ya tenía ese pecado original, esa norma, porque las parejas de personas del mismo sexo no comenzaron a darse el 26 de mayo de este año. ¿Verdad? Las personas sienten afecto, sienten amor y se han unido siempre. Entonces, ya esta norma desprotegía situaciones en las cuales una mujer pudiera agredir a otra mujer, un hombre pudiera agredir a otro hombre, o que eventualmente también situaciones que en una pareja heterosexual una mujer pudiera agredir a un hombre. Todo esto debió haber sido regulado. La verdad, eso no le quitaba la base original sociológica a la norma. Al existir esa regulación en estos términos, en este momento se genera una desprotección que no es sana, no es adecuada y que necesariamente tiene que ser modificada precisamente porque a diferencia de otros ámbitos del derecho, el derecho penal es sumamente estricto en la forma como deben ser interpretadas sus disposiciones, tienen que ser interpretadas de manera restrictiva y por ende no se podría generar una interpretación amplia que dijera, bueno, ahí donde dice que un hombre cometa una agresión contra una mujer, entiéndase algo diferente a lo que la literalidad expresa. Desde ese punto de vista, me parece que ese es quizás uno de los ámbitos más relevantes donde sí se deben hacer eh, modificaciones de importancia. El Registro Civil recientemente emitió una regulación, el Tribunal Supremo de Elecciones, me parece que es un esfuerzo valioso por tratar de solventar las dudas que le surgen en materia de filiación y particularmente en cuanto al tema de los apellidos de los hijos o hijas de las personas contrayentes, pero esa misma decisión también nos deja una preocupación de que ciertos temas, en ciertos ámbitos, el registro civil, al no tener, ¿no?, una norma expresa y quizás un poco la mentalidad tradicional nuestra de los abogados y abogadas de necesitar una norma que nos diga expresamente lo que tenemos que hacer, seguro por eso legislamos tanto en este país, cosas que son innecesarias de legislar, han hecho que ciertos temas quedaran sin regular por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Lo cierto es que en la gran mayoría de los casos no existe una norma tan rígida y tan estricta como la del derecho penal o la del derecho sancionatorio o en cualquiera de estos otros ámbitos, y podrían darse interpretaciones mucho más amplias. En aquellos donde esto no sea posible, pues sí será necesario y será más recomendable generar las normas legales, reglamentarias, necesarias para poder lograr la implementación efectiva de todos estos cambios. Justamente conversando sobre esta clarificación que emitió el TCE sobre los efectos del matrimonio igualitario en respecto a la filiación. ¿Qué alcances tiene esta comunicación del tribunal? Porque en primera instancia viéndola pareciera que deja algunas poblaciones desprotegidas, ¿no? Pareciera que crea
crea lo que la OCE 24 explícitamente le pidió que no hiciera, que es que no hiciera diferenciación entre parejas de personas del mismo sexo y parejas heterosexuales. Entonces, ¿cómo quedamos acá con el tema de filiación? Bueno, yo rescataría de la resolución del tribunal lo que sí resolvió. Y creo que es importante. Eso hay que tenerlo por resuelto. Sin embargo, deja temas sin resolver. Es muy parecido a lo que hizo el tribunal apenas salió la opinión consultiva. Generó una comisión a lo interno que finalmente tuvo una medida muy término medio que no resolvió plenamente. En este caso, pienso que, bueno, hay que aprovechar lo que sí resolvió y aplicarlo adecuadamente. Y lo que no resolvió adecuadamente, pues va a tener que ser dilucidado en el ámbito jurisdiccional. Eh, Dichosamente, siento yo que las primeras manifestaciones de la jurisdicción de familia parecieran decirnos que es una jurisdicción que entendió cuál es su papel asignado por la Constitución, su papel asignado por la ley y su papel como justicia protectora de las personas y transformadora de la vida social. Desde ese punto de vista, creo que muchos de estos aspectos van a tener que ser judicializados. Yo no soy la persona más optimista de llevar también temas de esa naturaleza a la Asamblea Legislativa. Por supuesto que deberían comprender todas las personas que se opusieron a que hubiera matrimonio igualitario, que esto es un tema ya superado. Ese es un tema que ya terminó. Y lo que deberíamos hacer, aparte de cerrar el tema para no generar más división, más odio y más dificultades para que las personas puedan ser felices y acceder a los institutos del derecho de familia, es evitar, digamos, limar todas estas pequeñas asperezas que existen todavía. Sin embargo, no creo que ese vaya a ser el lugar y el mecanismo donde lo resolvamos. Creo que la vía jurisdiccional va a ser, finalmente, y a pesar de las decisiones de la Sala Constitucional sobre la objeción de conciencia, creo que ese va a ser el sitio donde, y particularmente en la justicia de familia, justicia contencioso administrativa, creo que son ámbitos donde vamos a poder avanzar en todos los aspectos donde la sentencia de la Sala no lo hizo, donde eh, la opinión consultiva de la Corte Interamericana ordenó, pero no han sido todavía plenamente acatados. Desmenucemos tal vez un poquito esto con más detalle para quienes nos escuchan, porque de lo que estamos hablando es de cómo es que se declara la afiliación en el caso de aquellos hijos e hijas que entonces ahora eh, nacen en el marco de una pareja homosexual, ¿no? Entonces tal vez, porque no todo el mundo sabe cómo sucede con las parejas heterosexuales, o sea, si yo me junto con una pareja y mi pareja y yo, él es un hombre, yo soy una mujer, tenemos un hijo e hija y yo quiero declarar que inscribir ese hijo e hija. ¿Cómo es el procedimiento actualmente y cuál va a ser la diferencia para las parejas del mismo sexo? Sí, vamos a ver. Actualmente, bueno, la regla general que ha permanecido hasta el momento, basada, por supuesto, en la existencia únicamente de matrimonio entre personas de diferentes sexos. Lo que nos decía es que, primero, si una persona nace estando como hijo o hija de dos personas que se encuentran casadas, se entiende, hay una presunción legal de que esta persona es hija de estas personas y por lo tanto obtiene sus apellidos, todos los derechos relacionados con la filiación y la paternidad y la maternidad se dan sin ningún inconveniente. Si, por ejemplo, una persona tiene un hijo o una hija antes de estar casada, luego se casa, es decir, es claro que este hijo, esta hija no es matrimonial, ¿verdad? No fue concebido y no fue eh, eh, dentro del matrimonio. Esa persona, en ese caso muy particular, bueno, en los institutos que se tienen para lograr que efectivamente tenga ese reconocimiento son, uno, el reconocimiento
de filiación, de paternidad, la posibilidad también de la adopción, que puede perfectamente darse. Pues son las opciones que actualmente se estilan. El Tribunal Supremo de Elecciones hace una desglose para los diferentes casos, entiende y resuelve, digamos, perfectamente el caso en que dos mujeres hayan contraído matrimonio y una de ellas sea la madre biológica del niño o de la niña. Sin embargo, entra en contradicciones y dificultades cuando se trata, por ejemplo, del matrimonio de dos hombres. En este caso, donde podría haber una afiliación consanguínea, es decir, uno de los dos hombres podría ser el padre de esta criatura, pero podría perfectamente no serlo. La Sala Constitucional no logra resolver, el Tribunal Supremo de Elecciones no logra resolver esa situación y acude entonces a las vías que ya existen para la adopción, fundamentalmente como forma de resolver estos conflictos. Al hacerlo genera indiscutiblemente incertidumbre, puesto que la adopción es una figura que requiere del consentimiento de la madre biológica, que en ese caso tendría que haber dado ese consentimiento, o de la declaración de abandono de esa persona menor de edad, que es un supuesto muy distinto al que estamos hablando en esta ocasión. Digamos que todas estas situaciones debieron haber sido solventadas, dilucidadas de una manera más clara y más específica por parte del Tribunal Supremo de Elecciones para evitar que las personas deban someterse a procesos jurisdiccionales habiendo de por medio algo tan importante como la convivencia familiar, que debe ser en la medida de lo posible lo más tranquila, pacífica y no sometida a estas situaciones de estrés para los niños y las niñas que puedan estar en esta condición y que crean y que deban someterse a un proceso que pues genera incertidumbre dentro de la familia hasta que esto se logre resolver de manera adecuada. Sí, y acá es donde a mí me parece que es importante poner el énfasis en que el matrimonio es una figura que, entre otras cosas, está creada para la protección de las familias y no quisiéramos ver una aplicación que más bien lo que haga sea poner en una situación de riesgo de desprotección a las familias justamente las que debe proteger, porque ojo que acá se está colocando a los hombres en una situación discriminatoria de tener que adoptar a un hijo suyo. Usted no adopta a sus hijos son suyos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, me parece una desafortunada interpretación de este margen. Cuando una pareja heterosexual va a hacer la inscripción de un niño o niña, no le piden una prueba de paternidad. Si esa pareja está casada, se presupone la paternidad y la maternidad. Bueno, igual debería operar en este caso. Yo creo que esto es parte de los temas que vamos a seguir viendo y necesitando afinar, sobre todo que ya existen, sabemos que existen en el país, creo que muchas familias homoparentales, y que como no se pueden o no se podían casar sino hasta el 26 de mayo, por definición, ninguno de esos hijos o hijas podría haber nacido en el marco de un matrimonio en Costa Rica, porque el matrimonio en Costa Rica no existía. Entonces vemos aquí cómo se nos está colocando en una situación de imposibilidad. ¿Van todas estas parejas a tener que enfrentar entonces procesos de adopción o...? Bueno, eso genera, la decisión del tribunal genera una importante incertidumbre en esa materia. Me parece, por eso pienso yo que esto va a generar procesos jurisdiccionales y estos procesos son los que van a terminar dilucidando estos aspectos. Ahí le tengo, desde ese punto de vista, mucho mayor Perdón. mucho mayor esperanzas a lo que se pueda resolver en el ámbito de la jurisdicción de familia o de la contencioso administrativa frente a lo que se pueda resolver en el propio tribunal, que ya llegó, digamos, hasta un determinado punto. Lamentablemente genera esa incertidumbre que no creo que debamos esperar a que sea solventada por la ley. Creo que la justicia es la que va a terminar resolviendo estos temas que pudieron haber sido resueltos por el tribunal.
Claro, y acá para que tengamos claro qué quiere decir resolver jurisdiccionalmente, se refiere a que un juzgado de familia pues puede tomar decisiones y aunque esas decisiones no respondan a modificaciones legales, resuelven para el caso propiamente en cuestión y van generando, por ponerlo así, como un antecedente, una forma habitual de resolver ese caso. Así es, así es. Y también en algunos casos, pensemos que la actividad del registro civil es actividad administrativa, podrían llegar al contencioso administrativo, que también ha tenido algunos buenos momentos en esta materia en que ha demostrado entender que debe acatar la opinión consultiva de manera plena y la decisión de la Sala Constitucional. Pues esa vía, la vía judicial, es decir, al resolver casos concretos, procesos concretos, es donde probablemente vamos a tener la solución a lo que pretendemos. Nos pregunta cuánto tarda un matrimonio en ya aparecer en el registro a partir de que una persona se casa. Hay personas ansiosas por ver ya el registro ahí aparecer. Bueno, yo confieso que no es mi especialidad, ¿verdad? No soy notario y nunca, por tanto, he registrado uno. El mío se registró hace muchísimos años, no me acuerdo cuánto, es que no debería tardar más de lo que tarda cualquier otro. Una calificación registral, y el revise, que se cumplieron todos los requisitos, que todas las formalidades de ley se atendieron y el resto es una inscripción en un sistema informático que no debería tener mayor complicación, debería ser algo muy rápido. Claro, entonces vamos a ir viendo en los próximos, las próximas semanas, en los próximos meses, cómo los diferentes sistemas administrativos se van adaptando y afortunadamente cómo vamos logrando la protección cada vez más integral de las diferentes familias. Bueno, Así hasta es. acá llega nuestro primer conversatorio. Queremos darle las gracias a Marvin Carvajal por habernos acompañado y señalar los tantos caminos que vamos a vivir como sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Muchas gracias a ustedes por invitarme, a las personas que nos han escuchado. Y bueno, como un mensaje final, yo lo que diría es que el país ha dado pasos muy importantes en las últimas semanas, en los últimos meses. Eso no significa que el camino haya sido recorrido en su totalidad. Debemos avanzar en determinados aspectos en el ámbito legal, algunos aspectos en el ámbito administrativo y posiblemente algunos aspectos también en el ámbito social, donde debemos evolucionar adecuadamente para sentirnos muy bien al saber que desde hace algunas semanas nuestro país es un país más inclusivo, es un país más libre, es un país más igualitario para todas las personas. Muchísimas gracias. Efectivamente, vamos dando pasos importantes cada vez más hacia la igualdad y bueno, esto no se detiene hasta que no tengamos todos los derechos todos los días, todas las personas. Recordarles que estamos conmemorando también en esta semana y en este mes, el mes del orgullo, estamos a las puertas del 28 de junio, que es una fecha importantísima para conmemorar. Muchas gracias por habernos acompañado durante este rato. Les invitamos a estar atentas y atentos a nuestras redes sociales de Sí Acepto Costa Rica para próximos conversatorios que estaremos anunciando muy pronto. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y a Marvin de nuevo por compartir su conocimiento y su expertise en este tema. Muchas gracias. Buenas noches.